¿Cómo están? El video del día se va a tratar sobre la sacralización. Así es. Los conceptos particulares de lo que la gente considera sagrado. Creo que es un tema muy importante. Reflexionar y transformar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a considerar ciertas cosas como sagradas, virtuosas, espirituales, y otras cosas no, empieza a haber una disociación personal basada en las propias ideologías, creencias, puntos de vista, y empezamos a excluir partes de la vida, de nosotros mismos, porque las consideramos demasiado mundanas, o burdas, o viscerales, ¿sí? O incluso malignas, ¿sí? Pertenecientes al reino del infierno o del mal. Sobre todo por personas que buscan una espiritualidad en su vida. Sí. Hay personas que por medio de la meditación, el yoga, la religión, las artes marciales, los caminos chamánicos, ¿no? La toma de sustancias, ¿sí? Hongos, ayahuasca, peyote, etc. Buscan una espiritualización de su existencia, ¿sí? Que su existencia adquiera sentido, profundidad, que adquiera el sentido de lo sagrado. ¿Sí? Porque, ¿qué es aquello del sentido de sagrado? Es aquello que consideramos lo más excelso y más rico en nuestras vidas. Una persona que no busca espiritualidad en su vida y que está sumergida en aquello que es material, en el materialismo, incluso es una persona mucho más honesta consigo misma. ¿Por qué? Porque no quiere nada más. Su percepción, su calibre mental, perceptual y de inteligencia, e incluso intelectual, no llega más allá de lo que es mundano, ¿sí? Material, lo que se puede tocar, lo que puede comprar, ¿sí? Y vender, etc., ¿no? Incluso esas personas viven en un estado más honesto. ¿Por qué? Porque no buscan nada más. Ahora, las personas que creen o que saben de alguna manera que la vida no nomás es eso, sino que tiene más profundidad y más alcance, y que buscan caminos espirituales, lo cual está genial. Muchas veces quedan atrapados en la trampa de una sacralización específica, y es de lo que se trata el video de hoy, ¿no? Voy a usar ejemplos diversos, porque creo que es la mejor manera de entender lo que estoy tratando de decir. Yo observo, por ejemplo, tengo varios conocidos que son cristianos, ¿sí? Que ahora hay muchos como ramas, ¿no? Dentro de las enseñanzas de Jesucristo, el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Tantas que ni conozco y no sé. Pero tengo amigos, son cristianos, que todos los domingos o los sábados o entre semana van a oración, ¿sí? Van a estos templos que son casas, ¿no? O locales, y se junta gente y entonces hacen oraciones y entran en un estado incluso de catarsis espiritual, donde se sacralizan a sí mismos y sacralizan la imagen de Jesucristo y sus enseñanzas, lo cual está perfecto. Salen de ahí, les dura el efecto 1, 2, 3 horas o un día o dos, etc. Un tiempo determinado. Y empiezan de repente a regresar al mundo material. Y entonces empiezan, vamos a decir, a dejar a un lado la parte sacral de su vida, ¿sí? Sagrada,
Y entonces empiezan a hacer una serie de cosas que no corresponden con las enseñanzas de Jesucristo. O sea, Jesucristo dice, ámense unos a los otros, por ejemplo, etcétera. Y muchas veces yo he visto a estas personas que se dicen cristianas o muy espirituales ser unos completos idiotas. Ser gente que odia a otros por sus creencias que son distintas o por cosas que hacen los demás que no les gustan. Entonces entran en un estado de enojo y entonces el ámense los unos a los otros pues sale volando por la ventana. Y entonces tienen que regresar a sus templos porque han pecado o porque se han portado mal, y tienen que regresar a purificarse de sus pecados. ¿Por qué? Porque odiaron o porque, etcétera. Por lo que consideran sus creencias algo negativo e incluso del demonio. Por ejemplo, personas cristianas que creen que la homosexualidad son personas que se les metió el diablo. O sea, a ese nivel. Personas que creen que el mundo se creó en 7 días. Personas que creen que la tierra es plana. Personas que creen que Dios es así lo ven, un ser con barba larga, que vive en las nubes y que dicta nuestro destino, ¿no? Son creencias, no me voy a meter con esas creencias, cada quien tiene sus propias creencias y no estoy aquí para demeritarlas. No son las mías, no estoy de acuerdo y estoy en mi derecho, y usando la tolerancia de creencias y de credo, estoy en mi derecho a decir que no creo en eso, ¿no? Pero a lo que voy es que más allá de lo que yo no crea, o lo que crean los demás o no, es que el creer, por ejemplo, que los homosexuales son seres del diablo, del demonio, bueno, genera, ¿sí?, una desacralización del otro. ¿Sí? Entonces el otro ya no corresponde al plano de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es homosexual. El otro ya no corresponde al plano de Dios. ¿Por qué? Porque es budista o está tatuado. A mí me ha pasado, me han llegado panfletos de ciertas sectas cristianas donde dice, se van a ir al infierno, 2 puntos, los tatuados, los budistas, los homosexuales, los socialistas, o sea, a ese nivel. Entonces empieza a haber una división entre lo que esas personas creen como sagrado y lo que está fuera de su círculo espiritual. ¿Sí? Y todo lo que está fuera de su círculo espiritual, aquello que no es sagrado, lo que es pecado, es negativo, y entonces hay una disociación tremenda personal. Es a lo que voy. No tanto atacar las creencias personales de cada quien, sino que esas personas viven una disociación personal tremenda porque tienen que vivir paralelamente con estas personas que ellos consideran seres del demonio, o con estas situaciones que consideran pecaminosas, y al mismo tiempo tienen que vivir con sus propios impulsos que no corresponden a la virtuosidad cristiana, ¿sí?, acorde a sus propias creencias. Entonces tienen que estar constantemente en el templo, en un estado de dependencia, para ser purificados constantemente. ¿Por qué? Porque el mundo donde viven les ensucia constantemente, ¿sí?, está equivocado constantemente. Entonces viene una sacralización, ¿sí?, de aquello que es extraordinario versus aquello que es ordinario. Es a lo que voy. Seguramente muchos de ustedes son cristianos, ya se enojaron, ¿sí?, por el tipo de comentarios que hago, pero quiero que abran su mente a lo que estoy diciendo. No es el ataque al cristianismo como tal, aunque yo no esté de acuerdo, ¿sí? Más bien es que aquel buscador del ámbito espiritual, llámese cristianismo o budismo, porque ahorita vamos a abordar el budismo y otras disciplinas. No estoy contra el cristianismo, este video no es contra el cristianismo, es contra las creencias religiosas y espirituales que sacralizan ciertos aspectos de la vida, y por consiguiente hacen una división entre aquello que es espiritual y sagrado y aquello que es pecaminoso y mundano y visceral,
y cómo se debe tener hay una constante pelea, ¿sí?, entre aquello que yo considero sagrado, espiritual y virtuoso, versus aquello que considero mundano y el cuerpo y aquello que es nefasto, ¿no? Y normalmente lo que es espiritual es aquello que es extraordinario, o sea, que está más allá de lo ordinario, de la cotidianidad. Y aquello que es pecaminoso o que es demasiado mundano, materialista y que no merece ser, que no merece ser abordado desde una perspectiva espiritual, es aquello que es cotidiano, ¿sí?, que no tiene nada de extraordinario. A ver, vamos con otro ejemplo, para que los cristianos no se enojen. Hay personas que se meten al budismo, ¿sí? El budismo como tal, y así como el cristianismo, así lo creo yo, no son religiones, son formas de crecimiento humano, personal, ¿sí? Yo nunca he escuchado a Jesús y nunca he leído a Jesús diciendo: yo vine a formar una religión que se va a llamar catolicismo. Pero bueno, cada quien tiene su rollo, ¿no? Y en el Buda ni se diga. En Jesús no he estudiado tanto a las enseñanzas de Jesús, pero las enseñanzas del Buda sí las he estudiado por 20 y tantos años, y en ningún momento el Buda dice: yo vine a formar el budismo, o voy a ser el fundador del budismo, ¿sí? Entonces, ya ahí hay un error, pero vamos a decir que se forma el budismo y hay gente que dice: yo soy budista. Ok, eres budista. Sacralizas la imagen de un ser, que además ese ser, que tú sacralizas su imagen sentado meditando al Buda, él hablaba de que él no tenía nada de sagrado, que era un ser humano que pudo llegar hasta la evolución total y el desarrollo total de su conciencia, llegando a una omnisciencia, pero que no fue por medio de una gracia divina. El budismo no integra en sus enseñanzas, como parte de una metodología espiritual o de camino personal, la gracia divina, ¿sí?, la elección de un Dios determinado que dice: este ser se va a iluminar por mi luz, por mi gracia divina. No, eso no existe en el budismo. Pero tú ya estás sacralizando y lo estás convirtiendo en una gracia divina, al Buda, cuando el Buda pues era lo contrario, ¿no? Y ahora bien, dentro de esas mismas creencias, sacralizas no nada más a una imagen determinada de una persona sentada meditando, sino sacralizas también sus enseñanzas, y todo lo que esté fuera de sus enseñanzas es visto como algo mundano, como algo que es insano, como algo incluso hasta maligno. Y entonces te dices a ti mismo budista porque necesitas un refugio de el mundo que tú consideras, y de lo ordinario y de lo cotidiano, lo consideras sin sentido, sin significado, y además incluso hasta maligno. Y no estoy diciendo que el mal no exista, aguas. O sea, lógicamente el mal existe y las personas malas existen. No estoy hablando de que el mal no exista. Estamos hablando de las percepciones personales de los buscadores espirituales. De eso estoy hablando. De cómo sacralizan ciertas ideologías y creencias y por lo tanto dividen, ¿sí?, su percepción, su existencia, su ser, en aquello que consideran virtuoso, sagrado, y aquello que consideran ordinario, mundano, materialista, y entonces están en un estado constante de aversión por aquello que es mundano o visceral, y en un constante apego y aferramiento y deseo y necesidad de aquello que es espiritual y superior para ellos. A ver, vamos a dejar el budismo y el cristianismo a un lado, hablemos del chamanismo. Y del chamanismo conozco bastante, porque antes de practicar meditación estuve muy metido en el chamanismo, ¿sí?, comiendo hongos, peyote, brujas, brujos, todo ese tipo de cosas. En el chamanismo ocurre lo mismo. La persona que necesita un sentido en su vida, que necesita sanarse personalmente,
va y se va a tomar ayahuasca o se va con el chamán tal, con el brujo tal, bla, bla. Lo cual está perfecto. Son caminos de sanación personal. Las enseñanzas de Jesucristo son las enseñanzas de la sanación. Las enseñanzas del Buda son enseñanzas de sanación. Las enseñanzas chamánicas son enseñanzas de sanación, por supuesto. Lo son. Aquí no estoy diciendo que no lo sean. Más bien es que cuando entran en ese camino, el practicante empieza a hacer una disociación. Esto me sanó y por lo tanto esto es superior a aquello que es ordinario, aquello que me mantenía en un estado de monotonía. Entonces hay un descubrimiento personal de aquello que consideran sagrado, que consideran superior. Y el problema no es ese descubrimiento de aquello que pudiera considerarse sagrado, que además sí lo es, sino más bien que esto es sagrado y esto no. Ese es el problema. Entonces la persona que, por ejemplo, entra en los caminos chamánicos necesita constantemente reafirmar su camino chamánico para tener sentido en su vida, en vez de encontrar el ordinario, que además los verdaderos chamanes son extremadamente ordinarios, no son extraordinarios, sino no necesitan esa autoridad sagrada, sino más bien viven en un estado rizomático. Rizomático, cuando digo rizomático, estoy tomando el concepto de un pensador que se llama Boris Berman, que dice que el rizoma es esas plantas que van a ras de piso y que no hay nada superior, sino que se integran a todo en la horizontalidad del horizonte. ¿Sí? No buscan algo superior, no es como el gran árbol heroico, ¿sí? El gran árbol que se considera sagrado y que entonces aquello que es sagrado es superior y es aquello que me autoriza a ser feliz. Sino más bien lo rizomático es aquello que en la integración de lo que es ordinario y lo que es horizontal, no aquello que es vertical y superior a mí, sino en lo que es igual a mí, mis hermanos humanos, los perros, los gatos, el grillo, la pared, el árbol, la cucaracha, el lodo, el agua, la montaña, el caño, o sea, todo es parte de un todo, ¿sí lo sé? Entonces, todo en ese sentido es, para los que buscan algo extraordinario, todo eso resulta ordinario. Y, por ejemplo, para los chamanes, los verdaderos brujos, todo es extraordinario, todo es sagrado. ¿Sí? Es sagrada la serpiente, es sagrado el grillo, es sagrado el aire, es sagrado el agua, bla, bla. ¿Sí? En eso, por ejemplo, las culturas antiguas tienen mucho más sabiduría. ¿Sí? Las culturas autóctonas, indígenas, ¿no? Pero entonces llega el hombre moderno o el ser moderno, occidentalizado, que quiere ahora, que está aburrido de sus religiones, de sus grandes religiones, está aburrido del catolicismo, del cristianismo, y entonces está harto y incluso le critica. Entonces critica, es que el cristianismo o el catolicismo, con sus grandes construcciones, donde ahí es la casa de Dios, donde a mí, como ser de cierta generación, me educaron conforme a las leyes cristianas o católicas y yo ya no quiero eso no tiene ningún sentido, etc. En esa pérdida de significado espiritual que muchas personas tienen, buscan o el budismo o buscan los caminos chamánicos. Y en esos caminos chamánicos vuelven a caer en lo mismo, porque pasan de la rebeldía de una autoridad sagrada que le impusieron a esa persona de niño con las enseñanzas de Jesucristo, con la Biblia, el Testamento, lo que sea. Ahora pasan a otra autoridad sagrada que ahora es ayahuasca, ahora es la Pachamama, ahora es el Buda, ahora es tal ángel, ahora es... Entonces siguen redundando en lo mismo, donde necesitan una autoridad superior que ellos mismos sacralizan para poder ser felices. Algo extraordinario, más allá de lo ordinario, y se olvidan de que aquello que es lo más mundano es donde está lo más espiritual, y aquello donde es lo más espiritual, donde está lo más espiritual y lo más sagrado, está en lo más mundano. Es rizomático, está aquí y ahora, ¿sí? En cosas que son iguales a uno, no superiores ni inferiores. El perro no es inferior a mí, no es superior. El águila no es superior a mí o inferior, es igual a mí. En ese sentido es una percepción muy franciscana. ¿Sí? San Francisco de Asís, el hermano, decía, San Francisco estaba en un estado rizomático espiritual, donde todos son iguales. También tenía el complejo de autoridad sagrada, o sea, había un ser superior sagrado que lo creaba todo, pero vivía en un estado ordinario,
donde aquello que es ordinario y cotidiano y mundano, el día al día, es donde se expresa Dios. ¿No? Y eso ocurre también con las artes marciales. Yo lo veo en el Aikido. Las artes marciales que no son deportivas sobre todo, sino que se consideran espirituales, una de ellas es, por ejemplo, el Aikido, ¿sí? Que es el que yo practico y que por lo tanto puedo hablar de, porque he tenido contacto con muchos practicantes a lo largo de los años de Aikido. Practicantes que ya ven el Aikido como una religión y ven a O-Sensei y sus enseñanzas como es la autorización de lo sagrado, ¿sí? Entonces, todo aquello que es mundano dentro del Aikido, lo que es funcional, y cuando tú le hablas a una Aikidoka de pelea callejera, es como, no, eso es sucio, eso es pecaminoso, eso es burdo, eso no es virtuoso. Sí. ¿Por qué? Porque hay una disociación de que sacralizaron las técnicas del Aikido, la filosofía del Aikido, y todo lo que no está dentro de ese corralito que ellos mismos crearon como sagrado y virtuoso y superior y etéreo y espiritual, lo que no está dentro de eso es entonces visceral, es vulgar, es vulgar. Entonces una persona que practica un arte marcial deportivo o un arte marcial o artes marciales mixtas o hace defensa personal o vámonos más allá, un peleador callejero de Tepito del barrio, etcétera, una persona que vive en el barrio que tiene otra mentalidad, ¿verdad? Esas personas le pudieran considerar violento, vulgar, ignorante y poco espiritual. Ahí está el problema. Y pudiera serlo. O sea, no estoy diciendo que esas personas no pudieran ser, pero también hay personas violentas, vulgares y poco espirituales dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, dentro del budismo, dentro del chamanismo, dentro del aikido, dentro de aquello que se considera, ¿sí? Todas las sectas, por ejemplo, dentro de las sectas védicas o yógicas, ¿sí? Hindús, donde hay ashrams, etc. Hay muchísima gente vulgar, ignorante y poco espiritual. Y que, vamos a decir, escondidas bajo el manto de la sacralización, cuando no tienen nada de sagrado. Pudiera tener más sagrado un campesino en la sierra de Puebla o de Guerrero o de Querétaro o en algún cerro, en algún monte, un campesino que no tiene ningún camino espiritual, pero vive en un estado rizomático sagrado, o sea, donde todo lo considera, ¿sí?, integrado, ¿sí?, a sí mismo y al universo. No necesita sacralizar por medio de métodos específicos, por medio de religiones, por medio de ashrams, por medio de sectas, por medio de artes marciales. No necesita sacralizar su vida. Ya encuentra lo sagrado en el sembrar una plantita, en el trabajar en la tierra, en el querer a sus hijos, en el amar lo que hace. Ahí encuentra lo sagrado. Entonces, este video no es un ataque a las creencias de cada quien, es comprender que cuando nosotros emprendemos un camino espiritual, porque tenemos una necesidad existencial de significado y de sentido, y nos imbuimos en ese camino, muchas veces hacemos divisiones, y ese camino nos vuelve sectaristas. Esto es sagrado, esto es mejor que esto. Y entonces empieza el fanatismo. Mi arte marcial es mejor que la tuya. Mi religión es mejor que la tuya. En pocas palabras, mis creencias son mejores que las tuyas. ¿Por qué? Porque mis creencias están bajo la luz divina. ¿Sí? O porque mis creencias me han enseñado aquello que es sagrado, dentro de lo cual tú no estás incluido. ¿Sí me entienden? En fin, esto es un video mucho más largo, pero creo que es una reflexión que vale la pena, ¿sí? Entender que lo sagrado está en lo cotidiano, lo espiritual está en lo que haces. No es en sí qué haces, sino cómo lo haces, ¿sí? Qué sentido y qué significado tiene tu vida, más allá de que le digas y que tú te metas en budismo, en cristianismo, en catolicismo, en chamanismo, en sufismo, en artes marciales, en yoga, en cualquier ashram, o que busques un gurú, cuál gurú, tal gurú, bla, bla. La espiritualidad más profunda está en lo más mundano, en lo más ordinario, ¿sí?
está en el manejar, en el comer, está en el hablar, está en el dormir, está en el meditar, está en el estudiar, está en el buenos días a cualquier extraño. Ahí está la espiritualidad más profunda. Lo más sagrado es lo más ordinario, no es lo extraordinario. Si tú como caminante o como buscador espiritual buscas lo extraordinario, siempre va a haber división para ti. Y vas a vivir en un conflicto interno constante. ¿Por qué? Porque lo ordinario, como lo ves así, ¿sí?, no entra dentro de lo sagrado. Entonces las personas que tienen grandes o catarsis espirituales muy profundas en aquello que consideran sagrado y extraordinario por medio de la meditación, los retiros, las sustancias, la oración, etc., luego regresan a lo ordinario, a lo cotidiano, que es lo real. Regresan a eso y entonces pierden un sentido tremendo. Se empiezan a sentir deprimidos. ¿Por qué? Porque ahora tengo que regresar a mi paliativo, porque esta realidad mundana llena de maldad y de pecado me causa mucho daño y me hiere espiritualmente. Entonces tengo que regresar a mi ashram, tengo que regresar a mi aikido, tengo que regresar, ¿sí?, a refugiarme, ¿sí?, y a buscar la autoridad sagrada, que alguien más, con más capacidad que yo, al cual yo le digo Dios, o le digo sacerdote, o le digo gurú, etc., me diga cómo vivir mi vida, me diga cómo ser feliz, porque yo no puedo. Porque él tiene la autoridad dada por la luz divina, o por el Dharma, o por el Buda, o por como le quieran llamar, por la ayahuasca, o por lo que sea. Entonces es una vida de mentira. ¿Por qué es una vida de mentira? Porque hay una disociación profunda en el ser. ¿Sí? Te estás mintiendo constante a ti mismo. ¿Por qué? Porque no alcanzas a ver lo que es mundano y sagrado, ¿sí?, en aquello que es ordinario. Vivir con verdad es encontrar en todo lo que haces, encontrar lo más profundo de la existencia. Hasta haciendo este video estoy encontrando lo más profundo de la existencia. Poniéndome una gorra, viendo la luz a la ventana, abrazando a mi hija, ¿sí?, queriendo a mi esposo, haciendo aikido, manejando un cuchillo, hablando de las amenazas, como hice el video de ayer, hablando de las amenazas. Todo eso para mí no es extraordinario, es totalmente ordinario, y en su ordinariedad, ¿sí?, está lo más sagrado. Para mí todo eso es sagrado, ¿sí?, tiene sentido profundo en mi vida, por eso es sagrado, ¿sí? Y no estoy, vuelvo a repetir, atacando la existencia de Dios o atacando las creencias particulares de alguien, ¿sí? Qué bueno que cada quien tenga sus propios caminos espirituales, pero el camino espiritual debe estar incluido y totalmente debe permear aquello que es cotidiano y ordinario y lo que consideran ustedes vulgar. Cuando ustedes dejen de considerar ciertas cosas como vulgares, impuras, insanas, etc., y empiecen a observarlas desde un espectro más amplio, entonces va a adquirir esa percepción de lo sagrado en toda su existencia, y entonces va a generar un significado más profundo. Eso se hace conforme uno va practicando. Sí. Es un efecto de principiante, yo lo veo. Cuando las personas empiezan a meditar o emprenden un camino espiritual, están tan entusiasmados con ese camino espiritual, con la meditación, con el yoga, lo que sea. Y qué bueno, el estar inspirados en tu propia disciplina es excelente, o en tu oración, o en tu religión. Pero cuando esa inspiración empieza a transformarse ya en fanatismo, y empiezas a calificar a los demás como no sagrados, como no a la par que tú, bueno, ahí ya tenemos un problema grave. Ya estás viviendo entonces ahora en la mentira. Y entonces la religión, el budismo, las filosofías de vida, los caminos espirituales, las disciplinas espirituales, llámese artes marciales, yoga, etc., se vuelven igual que una droga. Son drogas existenciales. Entonces ya no eres diferente a aquel que fuma marihuana o que se mete coca o solventes o etcétera. Hace todo eso para tener un sentido de vida, para poder soportar esa existencia. Tú también tienes un paliativo y se llama camino espiritual. Te drogas constantemente y necesitas de eso para poder estar en la vida. Entonces, aguas con eso. Para terminar este video quisiera mencionarles una escena de un
de un documental que se llama Entre las nubes, se lo recomiendo, donde un gringo va a buscar a los ermitaños budistas en China. ¿Sí? Son maestros monjes budistas que viven en las montañas de China. Y entonces en una escena están sentados varios discípulos observando a un maestro, ¿sí? Un maestro de meditación. Lo están observando sacando plantitas, está en un huerto y entonces está sacando las hierbas malas, está sembrando, está trabajando su huerto. Y entonces uno de los estudiantes le dice, maestro, ¿sí? Maestro, venga, háblenos del Dharma, deje eso, deje de sembrar, de hacer lo que está haciendo, siéntese con nosotros y háblenos del Dharma. Y entonces el maestro les contesta, justamente lo que estoy haciendo es el Dharma. Les dejo con esa reflexión. Hasta luego.